Escuchen lo que dice este protestante, este señor que está aquí. Vamos a escuchar esto y ustedes me van a dar su opinión. El canal se llama Marlon Elías Díaz. Le dejaré el link en la descripción de este hermano para que usted vaya, le dé like y se suscriba a su canal. Dale play. Les enseñan una serie de herejías y no los guían hacia Dios, sino a una serie de herejías destructoras, estériles, religiosidad que no les va a ayudar en nada a acercarse a Dios. Más bien los alejan porque los acercan es a personajes de la Biblia y no a Jesucristo, que es el único que sana, liberta, y se alejan porque los acercan es a personajes de la Biblia y no a Jesucristo. O sea, él no está de acuerdo con que uno siga y coja el ejemplo de los personajes de la Biblia como los santos. ¿Qué? O sea que según este individuo está mal acercarse a los personajes bíblicos. Recordemos que para los cristianos los santos o los personajes bíblicos son modelos a seguir. Claro. O sea, personajes dignos de ser imitados. Pero esta práctica la condena la Biblia o la apoya. Eso lo podemos responder solo con la Biblia. Nos vamos a la Biblia de Estudio Teológico, Reina Valera 1960. Apunten. Y la abrimos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Que nos dice lo siguiente: sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Imitadores de Pablo. Sed imitadores de Pablo. La primera refutación. Ahora nos vamos a Filipenses. Capítulo 3. En el versículo 17 nos dice lo siguiente nuevamente Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno. O sea que hay que imitarlos y verlos como ejemplo a los personajes bíblicos. Más claro, más claro. Ahora nos vamos a Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 1, versículo 6 nos dice Pablo nuevamente: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, de nosotros, o sea, de los santos, y de Jesucristo, de ambos, imitadores de ambos. Ya tú sabes. Ahora nos vamos a Hebreos. Hebreos en el capítulo 6, versículo 12 nos dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos vamos nuevamente a Hebreos. Ahora en el capítulo 13, versículo 7 nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, imitad la fe de vuestros pastores, aquellos que les enseñaron la palabra de Dios. Imitad a estos pastores, imitad la fe de ellos. Y como sé que alguien también podría decir, pero ahí está mencionando a los santos
que todavía viven, o a los pastores que aún están vivos, no a los santos que ya murieron. Uy, está buena. Vamos a ver qué tiene aquí de respuesta. Pues si usted está malinterpretando esos textos que yo le acabo de dar, Ojo. le voy a dar uno que literalmente dice que hay que imitar a aquellos que ya murieron. ¿Qué? Nos vamos nuevamente a la Biblia Reina Valera, pero Aunque le quitaron. ahora en Santiago, el libro que más miedo le tenía a Martín Lutero. ¿Por qué será que Martín Lutero le tenía miedo a ese libro, el de Santiago? ¿Por qué será? Santiago en el capítulo 5, versículo 10, Lo quería sacar. nos dice lo siguiente: hermanos míos, tomad como ejemplo Ajá. de aflicción y de paciencia a los profetas. Oh. O sea, personajes bíblicos Que ya que ya murieron. habían muerto en el tiempo de Pablo, que hablaron en nombre del Señor. Tomar como ejemplo a los santos que murieron y hablaron en el nombre del Señor. Uy. Lo dice la Biblia, Bueno. Reina Valera 1960. Ay, bobo. Y como también sé que hay muchas personas que quieren separar a Jesucristo Sí. de su iglesia, pues ahora les voy a dar un versículo bíblico donde el mismo Jesucristo nos dice que tenemos que obedecer a los santos como si fueran Jesucristo mismo. Ah, sí, ese sí. Nos vamos a la misma Biblia Reina Valera 1960, pero ahora en el Evangelio. Ok. San Lucas, dice la Biblia Reina Valera, San Lucas, en el capítulo 10, versículo 16, el mismo Jesucristo nos va a decir si debemos obedecer a los santos o no. Dice Jesucristo: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Bueno. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Uy. O sea que cuando tú estás desechando a los personajes bíblicos que Jesucristo envió, Ojo. está desechando a Jesucristo y está desechando al que envió a Jesucristo. No. O sea, desechas al Padre y al Hijo cuando desechas a los santos. ¿Qué? Personajes que aparecen en la Biblia. Y recuerden cómo fue que comenzó. Miren cómo fue que comenzó el hombre hablando. Escuchen. Les enseña una serie de herejías y no los guían hacia Dios, sino a una serie de herejías destructoras, estériles, religiosidad que no les va a ayudar en nada a acercarse a Dios. Más bien los alejan, porque los acercan es a personajes de la Biblia y no a Jesucristo, que es el único que sana, liberta, y se alejan porque los acercan es a personajes de la Biblia y no a Jesucristo. Bueno, señores, todo está claro, me parece. ¿Está claro? Díganme en los comentarios. ¿Está claro? ¿Le van a hacer caso a ese protestante? Le dejaré el link en la descripción del canal de Maynon Díaz. Maynon Elías Díaz, en la descripción estará, así que vayan, sígalo, porque de verdad que él explica muy, pero muy bien. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.